Podríamos estar horas y horas debatiendo todas las causas que llevaron a gran parte del mundo a una situación tan lamentable como fue la Primera Guerra Mundial. Sus causas son complejas y variadas. Europa era un continente en ebullición, con rivalidades étnicas, imperios autócratas en crisis y decadencia, con sociedades que pedían cambios urgentes y un creciente auge de movimientos revolucionarios de toda índole. Los regentes de las grandes potencias europeas, insaciables, querían una porción más grande de territorio. Todo esto, más un complejo sistema de alianzas, un fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y la creciente tensión en las relaciones internacionales, fue el cóctel explosivo cuya chispa se le atribuye a un evento en concreto: el atentado de Gavrilo Princip contra Franz Ferdinand en la ciudad bosnia de Sarajevo. Pero poco sabemos sobre quién fueron estas personas. Seguro, hemos leído sus nombres, pero no sabemos nada de sus vidas. Por eso mismo, hoy les ofrezco una biografía doble. Antes de comenzar, no olvides apoyarme suscribiéndote, dejando tu pulgar arriba y, ¿por qué no?, comentando las reflexiones que te dejó este documental. Ahora sí, agárrate, que acá vamos. Franz Ferdinand nació el 18 de diciembre de 1863 en la ciudad de Graz, Austria. Era el sobrino mayor del emperador austrohúngaro Franz Joseph I e hijo del archiduque Karl Ludwig de Austria. Pertenecía a la línea dominante de la Casa de Habsburgo, uno de los linajes más influyentes en la historia de Europa, remontándose incluso al Imperio Sacro Romano Germánico. Aunque todavía no era el heredero al trono, era el tercero en la línea de sucesión. Por lo tanto, tuvo una formación acorde. Se lo sometió a una estricta educación y entró en el ejército escalando rápidamente. Sin embargo, mientras Franz Ferdinand se convertía en uno de los hombres más ricos de Europa, los pueblos eslavos del sur la estaban pasando muy mal. Gavrilo Princip nació en esta casa, ubicada en la remota aldea de Oblach, entre el 13 o el 25 de julio de 1894. Fue el segundo de 9 hijos, pero 6 de sus hermanos murieron debido a epidemias o mala alimentación. Los padres de Gavrilo, Peter y Marija, eran agricultores pobres que vivían de la pequeña tierra que poseían. Bosnia-Herzegovina siempre ha sido una nación con un historial complejo de inestabilidad política. La última vez que había sido un territorio independiente en ese entonces fue antes de 1463, año en el cual fue anexado al Imperio Otomano. Pero desde el final de la Guerra de Independencia de Grecia en 1829, la influencia otomana en Europa estaba en plena debacle. Peter, el padre de Gavrilo, fue uno de los tantos campesinos que participó de una gran revuelta en la zona de Herzegovina en 1875 contra el Imperio Otomano, la cual a su vez escaló hasta provocar un alzamiento en Bulgaria, también perteneciente a los turcos. La tensión en Bosnia y el apoyo ruso a la zona de los Balcanes alentaron a Serbia y Montenegro a declarar la guerra contra el Imperio Otomano. La crisis en este momento despierta los apetitos expansionistas de dos grandes potencias. El Imperio Ruso, en ese momento regido por Alejandro III, y el Imperio Austrohúngaro, y en la especulación firmaron un acuerdo secreto en julio de 1876 acordando cómo se repartirían los Balcanes según el resultado de la guerra de Serbia contra los turcos. Sin embargo, contra su pronóstico, las tropas serbias fueron aplastadas por el Imperio Otomano. Como resultado, se celebró la Conferencia de Constantinopla, en diciembre de 1876. Las grandes potencias debatieron las nuevas fronteras de la Gran Bulgaria como nueva nación independiente dentro del territorio otomano. Sin embargo, los otomanos se negaron a aceptar las nuevas reformas, lo cual desembocó en la Guerra Ruso-Otomana de 1877, con el objetivo ruso de recuperar las tierras que perdió durante la Guerra de Crimea y apoyar el movimiento político que buscaba liberar a los países balcánicos del dominio otomano.
Esta guerra vería su fin en el Tratado de Berlín de 1878, en el cual se reunieron para acordar nuevas fronteras, nuevos estados soberanos y nuevos estados anexados. El proyecto de la Gran Bulgaria, el cual apoyaban los rusos, fue frustrado. En su lugar, se fundó el Principado Semiautónomo de Bulgaria y se reconocía la plena independencia de los principados de Serbia, Montenegro y Rumanía. Sin embargo, Bosnia-Herzegovina seguiría perteneciendo nominalmente al Imperio Otomano, pero ahora administrado por el Imperio Austrohúngaro en representación del sultán. Esta administración supuestamente iba a tener el plazo de 30 años. Terminada la revuelta, Peter, el padre de Gavrilo, regresó como agricultor al valle de Grahovo y se veía obligado a pagar como tributo 1/3 de sus ganancias. Mientras tanto, en la monarquía austrohúngara, en 1889 la vida de Franz Ferdinand cambió drásticamente. Su primo, el príncipe heredero Rudolf de Habsburgo, apareció muerto junto a su amante, la baronesa María Betzera, después de haberse suicidado acorde a los primeros informes oficiales. Incluso existen supuestas cartas de despedida de ambos. Rudolf tenía inclinaciones políticas liberales, en contraste con el carácter ultraconservador de su padre. A su vez, su romance con la baronesa no estaba bien visto, ya que el archiduque Rudolf había sido forzado por su padre a casarse con la princesa Estefanía de Bélgica y Rudolf había intentado anular el matrimonio. Era el único hijo varón del emperador Franz Joseph, por lo cual el siguiente en la línea de sucesión era el hermano de Franz Joseph. Karl Ludwig falleció en 1896 de fiebre tifoidea, contraída después de haber bebido agua del río Jordán, de gran importancia para la religión cristiana, durante una peregrinación a la denominada Tierra Santa en la zona de Israel, Palestina y Jordania. Franz Ferdinand se convertía de esta forma en el nuevo heredero al trono. Esto supuso una gran decepción para el emperador, quien no se llevaba nada bien con su sobrino. Su carácter explosivo, caprichoso y extrovertido chocaba con la forma de ser del emperador Franz Joseph, quien era muy frío y reservado. Por esto, Franz Ferdinand no tenía una buena reputación y era frecuentemente evitado por su personalidad chocante. Durante su servicio militar contrajo tuberculosis y en 1892 tuvo que retirarse temporalmente de la actividad. Durante todo un largo periodo viajó por el mundo y se dedicó a sus hobbies personales. Se estima que tenía una colección de más de 200.000 trofeos de origen animal. El emperador Franz Joseph decía que consideraba el hobby del excéntrico aristócrata como un asesinato en masa. A su vuelta, en 1894, conoce en Praga a la condesa Sophie Chotek y se enamoraron perdidamente. Esta relación no era aprobada en absoluto por el emperador Franz Joseph. Una condesa checa estaba por debajo de lo que llamaban la línea de importancia. Al igual que había hecho con su hijo Rudolf, el emperador ejerció severas presiones sobre Franz Ferdinand para prohibirle su matrimonio. Durante el resto de la década, Franz Ferdinand tendría acaloradas discusiones y enfrentamientos con el emperador austrohúngaro, y después de pedir constantemente ayuda exterior, en el año 1900 finalmente aceptó que se case con Sophie. Sin embargo, impuso duras condiciones al matrimonio. Sus descendientes no tendrían derechos de sucesión al trono. Sophie no compartiría el rango, título o privilegios de su esposo como tal, y no aparecería en público junto a él. Mientras tanto, en los Balcanes, el 5 de octubre de 1908, Bulgaria proclamó su total independencia. Al otro día, ante la debilidad del Imperio Otomano y la posibilidad de perder potencial territorio nuevo, justo 30 años después del Tratado de Berlín, la monarquía austrohúngara anunció la anexión de Bosnia-Herzegovina como una provincia imperial. Turquía fue indemnizada inmediatamente después de la anexión. Esto provocó reacciones violentas, especialmente en Serbia, ya que la anexión austrohúngara de Bosnia frustraba los planes serbios para formar un estado eslavo del sur grande y fuerte. La Primera Guerra Mundial casi pudo haberse iniciado en este momento. El zar Nicolás II, con su ejército debilitado de una reciente guerra con Japón, bajo la amenaza de Alemania y Austria, y con los movimientos revolucionarios haciendo temblar constantemente su reinado, nada pudo hacer para apoyar a Serbia.
el jefe del ejército austrohúngaro, von Hötzendorf, demandaba una invasión inmediata a Serbia. Irónicamente, quien logró detener esta invasión fue el archiduque Franz Ferdinand. Los serbios, viendo truncado su sueño de un pueblo yugoslavo unido, no podían ir a la guerra sin su poderoso aliado Rusia. El 15 de junio de 1910, un estudiante llamado Bogdan Serajic intentó asesinar al general Marijan Barzanin, gobernador imperial de Bosnia y Herzegovina, en el día de la inauguración de su parlamento. A pesar de haber disparado 5 veces, falló con su cometido y utilizó la única bala restante para suicidarse de un tiro en la cabeza. Gavrilo Princip, impresionado por este acto, visitó su tumba y juró reivindicarlo. Ese mismo año, Gavrilo se uniría a la organización revolucionaria llamada Joven Bosnia, una sociedad que defendía el fin de la ocupación austrohúngara en Bosnia y Herzegovina y su posterior unificación con Serbia. Las autoridades austrohúngaras prohibieron a los estudiantes establecer reuniones, clubes o sociedades, por lo que Gavrilo y los otros miembros se reunían en secreto. Mientras tanto, Franz Ferdinand y su amada esposa Sophie Chotek estaban sufriendo las consecuencias de seguir adelante con su matrimonio a pesar de los caprichos de la corona. El emperador Franz Joseph aisló al heredero de la política en la monarquía, ordenó a todos los miembros de la corte que ignoren a su esposa Sophie y dejó completamente aislado y sin ningún tipo de apoyo a Franz Ferdinand. Al igual que Rudolf, Franz tenía ideas para reformar al imperio. El imperio austrohúngaro, cuyo territorio hoy se extiende a lo largo de 13 países europeos, era un complejo estado multiétnico, que estaba compuesto no solo por austríacos y húngaros, sino también por eslavos, croatas, checos, eslovacos, eslovenos, entre otras etnias. Franz Ferdinand no era un liberal como su primo Rudolf, sin embargo, tenía una visión objetiva para la compleja situación política de Europa y de su imperio. Sabía muy bien el peligro que representaban para el reino los movimientos nacionalistas, y el hecho que los austríacos tengan mucho más privilegios sobre las demás etnias convertían al imperio en una olla a presión. Había que hacer reformas. Acá vemos un mapa de lo que podrían haber sido los Estados Unidos de Austria, país en el cual se le daría más autonomía a las diferentes nacionalidades existentes en el reino y se les garantizaría a todos el derecho a elecciones libres. Su óptica no era especialmente humanitaria o democrática, sino estratégica. Entendía que para que su dinastía sobreviviera en el reino, hacían falta este tipo de reformas. Franz Ferdinand y Sophie se retiraron de la vida política y abandonaron Viena para mudarse a Konopishty, una ciudad ubicada en la región checa. Se dedicaron solo a su familia y aparecían públicamente solo en algunas ceremonias diplomáticas. Parecía que la paz al fin había llegado para la familia de Franz. Ciudad de Sarajevo, 1912. Gavrilo acaba de ser expulsado de la escuela por participar en manifestaciones contra las autoridades austrohúngaras y emprendió un viaje a pie de 280 kilómetros hacia la ciudad de Belgrado. Sus planes originales eran continuar sus estudios en la capital de Serbia, pero en octubre de 1912 se desató la Guerra de los Balcanes, en la cual Serbia, Montenegro y Grecia se unieron para darle la estocada final al Imperio Otomano y expulsarlo de los Balcanes una vez por todas. Princip suspendió sus estudios y se ofreció como voluntario para unirse a las bandas guerrilleras serbias bajo el liderazgo del mayor Vojislav Tankošić, un miembro de la Mano Negra, la sociedad conspirativa más importante de Serbia en ese momento y que ejercía autonomía sobre Joven Bosnia. Princip fue rechazado debido a su baja estatura, pero permaneció viviendo en Belgrado junto con sus dos amigos. Para 1913, el Imperio Otomano ya prácticamente estaba expulsado de la zona de los Balcanes y el territorio de Serbia se expandió. Esto alentó aún más a grupos nacionalistas como la Mano Negra. La Guerra de los Balcanes estaba teniendo tanto éxito que provocó el pánico de las autoridades. El Imperio Austrohúngaro impuso el toque de queda. El territorio entero estaba en vigilia, mientras Princip y sus amigos se reunían en secreto en el histórico bar Beluga Dorada, ansiosos de pasar a la acción directa, y finalmente terminaron llamando la atención de la Mano Negra. Fue en marzo de 1914 que Gavrilo Princip recibió noticias trascendentales. Una carta con un recorte de prensa que hablaba de la inminente visita del archiduque Franz Ferdinand a la ciudad de Sarajevo. Princip y compañía tomaron la decisión firme para obtener apoyo de la Mano Negra a
fin de perpetuar aquel trágico evento que patearía el tablero de todo un continente.